Comenzamos hoy el estudio de la división celular. La división celular es un proceso biológico por el cual cada una de las células se perpetúa a lo largo del tiempo. Pero existe una franca diferencia en la división celular que se establece en las células somáticas, vale decir, en las células que forman parte de nuestro cuerpo, de las células que constituyen nuestras gametas o células sexuales, como veremos más adelante. Dentro del apartado de división celular también abarcaremos previamente a ella el estudio del núcleo celular. El núcleo celular es una estructura esférica u ovalada que por lo común ocupa el interior y el centro de la célula. Y además, no siempre se encuentra francamente delimitado como único, pero es el elemento más destacado como constitutivo de la célula. La mayor parte de las células tienen un solo núcleo, como dije previamente, pero pueden existir células con varios núcleos o polinucleadas. Inclusive, podemos decir que evolutivamente una célula de la economía humana no posee núcleo al final de su camino evolutivo, como es el caso del glóbulo rojo, pero que nace en sus inicios, en sus células progenitoras, como célula nucleada. El núcleo está separado del citoplasma en las células eucariotas, como ustedes ya saben, por una membrana nuclear. La membrana nuclear, envoltura o carioteca, es una doble membrana de naturaleza lipoproteica, que presenta numerosos orificios o poros nucleares, como ustedes lo pueden ver en la proyección, que se extienden a todo lo largo de la membrana. Cada poro consiste en un grupo de proteínas circulares que rodean a una gran abertura central de alrededor 10 veces más ancha que el poro de una proteína de canal de la membrana plasmática. Estos poros lógicamente controlan el movimiento entre el interior del núcleo y el exterior del mismo, vale decir, el citoplasma. El núcleo por dentro de la membrana nuclear se observa o permite la observación de su contenido. El núcleo contiene uno o más cuerpos esféricos denominados nucleolos que cumplen funciones en la producción de ribosomas. Cada nucleolo es un agregado de proteínas, ADN y ARN que no está rodeado de membrana y son los sitios en donde se sintetiza el ARN ribosómico y donde éste se ensambla con las proteínas en subunidades ribosómicas. Dentro del núcleo se hallan las unidades hereditarias de las células, así llamadas, que no son otra cosa que las estructuras que van a controlar y dirigir las actividades celulares y que reciben el nombre de genes. Los genes están localizados en el contenido nuclear que en una célula en interfase, quiere decir en reposo, está formando la cromatina. Que la cromatina básicamente está formada por un ácido nucleico, el ADN y el jugo nuclear. Allí están localizados los genes en el ADN. Cada cromosoma
cada estructura filiforme de cromatina en la célula interfase está formado por una cadena de genes. Y en su conjunto forman lo que se denomina el genoma. Debemos mencionar y aclarar algunos conceptos que hemos mencionado con anterioridad, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son una variante de la anatomía dentro de la célula y fundamentalmente unas estructuras químicas de la química orgánica. Los ácidos nucleicos pueden ser el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. El ADN básicamente está constituido por bases nitrogenadas, que en el caso del ADN van a ser divididas en pirimidinas o pirimídicas y en purinas o púricas. Las bases pirimidínicas son la timina y la citosina, y las bases denominadas purina son la adenina y la guanina. Estas bases nitrogenadas se hallan unidas en el carbono 1 a un azúcar. Ese azúcar, que es una pentosa, en el caso del ADN es la desoxirribosa, quien en posición de carbono 4,5 se une al grupo fosfato. La unión de la base más la ribosa, en este caso del ADN, la desoxirribosa más el compuesto de fósforo, es lo que se denomina como nucleótido. Vale decir que un nucleótido va a conformar la mitad de la cadena del ADN, pues ustedes pueden verlo en la proyección de la izquierda sobre la parte inferior. Van a ver que en el ADN es una doble cadena de nucleótidos. Es decir, vemos una base, la desoxirribosa, y el fósforo que une una desoxirribosa a otra, pero a su vez una base se relaciona hacia el otro lado complementariamente con otra base que a su vez está unida a una desoxirribosa y a un fósforo, vale decir a otro nucleótido. Esa unión es complementaria. La timina se une a la adenina y la adenina a la timina, como la citosina se une a la guanina y la guanina a la citosina. Eso se produce a través de puentes hidrógenos que permiten la unión entre una cadena de nucleótidos y otro y que configuran, ¿no es cierto?, la molécula en su configuración primaria, secundaria y finalmente terciaria y cuaternaria en doble hélice del ADN, que se podría, digamos, asemejar a una cadena en caracol, en donde los pasamanos están formados por el fósforo y la desoxirribosa y los escalones están formados precisamente por la complementariedad de bases. En el caso del ARN, la diferencia estriba en que el ácido ribonucleico presenta bases, pero estas bases, que también pueden ser pirimidínicas y púricas, reemplaza la timina del ADN por el uracilo en el ARN y mantiene la complementariedad de base. Vale decir que en el ARN el uracilo será complementario de la adenina, que es la base púrica complementaria, y la adenina del uracilo.
mientras que la citosina y la guanina y la citosina mantienen su complementariedad ya descrita. Ahora, el ARN, ¿cuál es la otra diferencia que tiene respecto al ADN? Que es una estructura monocatenaria. Vale decir que vamos a observar que es una cadena de nucleótidos unidas por átomos de fósforo, como ustedes pueden ver en la porción de la izquierda de la proyección en color amarillo. El ADN es una molécula que ustedes ven en su estructura cuaternaria, adopta, según la descripción de Watson y Crick, premios Nobel de Medicina y Química en el siglo XX, una estructura en doble hélice. Pero cuando necesita ese ADN desde una molécula generar dos moléculas, se van a romper esos puentes hidrógenos que mantenían unidas a las bases complementarias y va a quedar una cadena molde sobre la cual se van a ir adosando sobre esas bases que quedaron como molde la complementaria correspondiente. Y se va a generar de una cadena dos cadenas que son iguales a la que le da origen, pero se puede decir que la duplicación es semiconservativa, porque mantiene una hemicadena como molde para replicar nuevamente otra cadena, como ustedes lo ven en la porción derecha de la proyección. En la célula que no está en división, la cromatina se encuentra laxa, se encuentra como una masa granular fina. La microfotografía electrónica revela que la cromatina tiene una estructura en forma de cuentas que esta estructura en forma de cuenta de collar es lo que ustedes observan en la proyección que se les presenta en el segundo gráfico, en el cual ustedes ven que cada cuenta está representada por un nucleosoma, y el nucleosoma consiste en una cadena doble de ADN que se enrolla dos veces alrededor de un núcleo de 8 proteínas denominadas histonas, que contribuyen a organizar un enrollamiento y ordenamiento de la molécula del ADN. El hilo entre las cuentas es el conector de ADN que mantiene juntos los nucleosomas adyacentes. En las células que no están en división, otras histonas promueven el enrollamiento de los nucleosomas en fibras de cromatina de mayor diámetro, que luego se pliegan en grandes asas. Sin embargo, justo antes que se produzca la división, el ADN se replica, como ya dijimos. Pero a su vez, tenemos que cuando se replica y esa cromatina se divide, posteriormente a ello, la cromatina se condensa. Y cuando se condensa, ya pasamos de la cromatina y todo lo anteriormente descrito a observar en el núcleo celular de una célula en división de la cromatina condensada, en la cual aparecen unos corpúsculos denominados cromosomas. Bien, entonces, los cromosomas constituyen los elementos que en la célula con un núcleo en interfase configuraban la cromatina. Y los cromosomas son habitualmente un cromosoma, está formado